Buenas tardes a todos los ciudadanos que nos ven y a todos los medios presentes en la sala. Hemos convocado esta rueda de prensa justo antes de la importante asamblea que tendremos mañana, con el objeto de ofrecer a la ciudadanía nuestra lectura de la actual coyuntura política y hacer una valoración de la rueda de prensa que ofreció la alcaldesa de Almonte el día 27 de marzo. En primer lugar, tendría que decir que comparecemos los tres concejales de la oposición que hemos presentado el escrito solicitando la dimisión de la alcaldesa y la formación de un gobierno de participación porque, en primer lugar, compartimos el diagnóstico de la situación actual y compartimos, además, la necesidad de buscar solución a la actual coyuntura política. En este contexto, en primer lugar, va a intervenir Dani, concejal de Izquierda Unida, para hacer su valoración. A continuación, intervendré yo para hacer la valoración desde Mesa de Convergencia y, en último lugar, intervendrá Rocío del Mar para concluir. Así que, sin más, pues, Dani, te doy la palabra. Muy bien. Muchas gracias, José María. Gracias a los medios de comunicación que se han dado cita en esta convocatoria que hemos realizado tanto Mesa de Convergencia como Izquierda Unida para explicar lo que bien comenta José María en una semana muy clave para este municipio y para ambas organizaciones políticas. Izquierda Unida también tendrá su asamblea este próximo miércoles y, entre otras cosas, se va a debatir el futuro de nuestra localidad. No obstante, nos gustaría analizar lo que ocurrió la semana pasada con el comunicado de prensa que realizó la que hasta ahora es alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa. Desde nuestro punto de vista de la Asamblea de Izquierda Unida no ha servido nada más que para corroborar y darnos más razón para solicitar su dimisión como alcaldesa de Almonte. De nuevo, en su comunicado responsabiliza única y exclusivamente de sus errores a la oposición, diciendo que lo único que hacemos es bloquear su actividad política para sacar algún tipo de rendimiento político porque no nos interesa para nada Almonte. Esto es lo que sacamos y lo que ella ha querido transmitir a todos los vecinos de Almonte en su comunicado de la pasada semana. Pero la realidad es que la oposición sí podemos decir, porque lo saben nuestros vecinos, lo hemos sufrido, que desde el comienzo de la legislatura Rocío Espinosa ha dificultado y torpedeado nuestra actuación de oposición. Concretamente, ha evitado que presentemos propuestas al Pleno. Tuvimos que convocar un Pleno extraordinario en octubre de 2015 para poder presentar nuestras propuestas. También ha llevado a cabo la aprobación de un plan de ajuste con el que no ha contado para nada con los partidos de la oposición. Curiosamente, en la rueda de prensa de la semana pasada ya Rocío reconocía, después de haberlo dicho nosotros durante los últimos años, que el plan de ajuste era malo para Almonte, que suponía recortes en la prestación de servicios y subida de impuestos. Curiosamente lo reconoce ahora, en estos momentos. Por lo tanto, la oposición no estábamos muy equivocados en el verano de 2015 cuando nos opusimos a ese plan de ajuste y cuando lo aprobó con nocturnidad y alevosía cuando sabía que faltaban miembros de la oposición. Limita el acceso a la información. Nos quita recursos para la fiscalización y el trabajo que tenemos que hacer como oposición para también hacer todo tipo de propuestas y, por supuesto, nos está evitando en aquellas empresas públicas en las que no controlan los consejos de administración, está dificultando la actuación de estos consejos de administración a través del bloqueo de propuestas, como ocurre en Docosa o, por ejemplo, en Emilá, empresas en las que no controlan los consejos de administración y están en manos de Mesa de Convergencia por un acuerdo con Izquierda Unida y con el Partido Popular. Pese a ello, se presentó ante los medios de comunicación como una auténtica heroína de nuestra localidad y con un grupo de concejales que es lo mejor que nosotros hemos tenido y que ha salvado a esta localidad de todos los problemas. Pero, por desgracia, y digo por desgracia, esa no es la realidad. No han conseguido salvarnos de todos los problemas que ellos plantean. Resulta que la crisis económica que comenta Rocío Espinosa tiene mucho que ver con las anteriores gestiones del Partido Socialista en pasada legislatura. Izquierda Unida entregó una auditoría que se hizo en la pasada legislatura y no la ha elevado en ningún momento a los servicios jurídicos municipales, en las que se detecta la irregularidad y de dónde proviene la deuda que tiene esta localidad. La recuperación económica que ellos plantean es totalmente mentira en nuestra administración porque se basa en una operación de crédito de 22 millones de euros y de un plan de ajuste. También habla de que su gestión es buenísima cuando en realidad es que se basa absolutamente en la improvisación y en la nula capacidad negociadora con los trabajadores, con los sindicatos en materia laboral. Y, por supuesto, en el aspecto político,
lo que está aplicando claramente es la política del favoritismo hacia sociedades afines y, por supuesto, también el clientelismo laboral. Y hablando de empleo, porque también se jactó de decir que había realizado una gran cantidad de puestos de trabajo en nuestra localidad, decir que todo ello proviene no de la creación y de la capacidad gestora del equipo de gobierno, sino que proviene única y exclusivamente de planes y programas que vienen de otras administraciones, de la Unión Europea, del Estado español, de la Junta de Andalucía, de Diputación, planes, repito, que vienen de administraciones superiores y no de la capacidad de gestión y gobierno de estos políticos que manejan nuestro ayuntamiento. Y queremos denunciar también, aprovechar la ocasión, que nos parece vergonzosa la actitud que tuvo este equipo de gobierno, este ayuntamiento, con la última oferta de empleo agrícola a la que se sumó como si fuese la panacea y la salvación de nuestra localidad, que lo hizo el equipo de gobierno, y nos parece lamentable esa postura que tuvo, vendiéndola en las puertas de los colegios de Almonte. Bien, ante todo esto, desde Izquierda Unida queremos decir que no es casualidad que la oposición en bloque hable de falta de transparencia, hable de incumplimiento de acuerdo, hable de que no se ejecutan las sentencias, de la incapacidad de gestión y, por supuesto, de los contratos presuntamente irregulares que se están produciendo en Almonte. Tampoco es casualidad que dos partidos de la oposición, concretamente Mesa de Convergencia e Izquierda Unida, estén solicitando su dimisión por todo esto que estamos comentando. Y además queremos decir desde Izquierda Unida que esta alcaldesa, Rocío Espinosa, no se puede escudar ni en los votos ni en el número de concejales, porque esto no le avala en ningún momento para hacer lo que le dé absolutamente la gana. Eso no le avala. Y tampoco avala para que nos pida la oposición que estemos de brazos cruzados y no hagamos nada cuando se nos presente esta oportunidad. Porque lo último que podemos permitir es que un ayuntamiento, una administración como esta, se convierta en un cortijo de un partido político y, por supuesto, que dé pie al clientelismo. Por todo ello, en resumidas cuentas, por parte de Izquierda Unida, hemos dicho muchas veces y asumimos que esto es un momento histórico que ha dado pie en Mesa de Convergencia y que vamos a acompañar desde Izquierda Unida a nuestros compañeros, que está muy bien motivado y meditado por ambas formaciones políticas y, por supuesto, que desde Izquierda Unida no vamos a desaprovechar ninguna propuesta valiente que se presente por algún grupo político para generar alternativas de futuro y para Almonte. Y en este caso no tenemos más remedio que seguir sumándonos a la propuesta que hace Mesa de Convergencia. Nada más. Gracias. Muy bien. Desde luego, son muchas las frases que deja la alcaldesa en su rueda de prensa. Contestarlas todas nos llevaría muchísimo tiempo. Pero, sin duda, la conclusión generalizada que podríamos sacar de esa, a mi modo de ver, desafortunada rueda de prensa, es que da una visión totalmente sesgada y parcial de la realidad, hace una versión arbitraria de los hechos, muchas veces incluso falseando la verdad, carece totalmente de autocrítica y, además, creo que lo que pretende es darse un baño de multitudes ante lo suyo más que intentar solucionar un problema que ella misma ha creado. Así pues, yo voy a analizar algunos de esos puntos, los puntos más relevantes de esa rueda de prensa, sin ánimo de cansar al ciudadano que nos esté escuchando, para que luego darle paso a mi compañera Rocío del Mar para que ella concluya. En primer lugar, el primer comentario que voy a hacer es que me parece realmente mezquino pensar, como dice la alcaldesa, que la oposición no quiere que el equipo de gobierno triunfe porque lo que es bueno para el pueblo es malo para ellos. No puede haber unas declaraciones más desafortunadas. En primer lugar, porque ignora, como ha ignorado desde siempre, que nosotros firmamos un documento de investidura pensando que sería bueno para todos y, sobre todo, para los ciudadanos de este municipio. Ahora, en estos momentos, tengo más claro que nunca que esa firma para ella era solo un brindis al sol. Y, en segundo lugar, porque pienso que esta oposición desde el minuto 1 empezó a hacer propuestas, a poner propuestas encima de la mesa. Propuestas que, aun siendo buenas para el pueblo, la alcaldesa se encargó poco a poco de que no se pusieran en práctica prácticamente ninguna, valga la redundancia. ¿Acaso no ha sido bueno para el municipio la apertura de la Oficina de la Vivienda y la aprobación del protocolo antidesahucios? Claro, pues esa fue una propuesta de Mesa de Convergencia aprobada por todos.
¿Acaso no ha sido bueno para el monte el convenio con Damas para la adaptación de vehículos para personas discapacitadas? Pues claro que ha sido bueno. Pues eso fue una propuesta de mesa de convergencia aprobada y realizada. ¿Acaso no hubiera sido bueno para este municipio ceder a los jóvenes emprendedores locales parte del patrimonio municipal, parte del amplio patrimonio municipal para la creación de nuevas empresas? Claro que hubiera sido bueno. Sin embargo, esa fue una propuesta presentada por mesa de convergencia y rechazada por el equipo de gobierno. No es verdad, señora alcaldesa. Este grupo al que tengo el honor de representar no le interesa que usted triunfe o no triunfe. Nos es completamente indiferente, porque a lo que a nosotros realmente nos interesa es el interés general y mejorar la vida de nuestros ciudadanos. Hemos venido aquí, desde el primer minuto, a construir, y está escrito y demostrado, pero quizás la frase pueda aplicársela a usted misma y, en realidad, como no están acostumbradas a otro tipo de oposición, tienen miedo de que un grupo como este, que viene a hacer una oposición constructiva, le pueda comer el terreno. Esa es la realidad. En otro momento de su intervención, la alcaldesa nos dice que su gobierno se caracteriza por facilitar la información y argumenta para ello que se han creado 4 comisiones informativas, que se cuelga todo en la red y que además que los miembros de la oposición tienen acceso a la contabilidad real. Hagamos un pequeño análisis. Habría que recordarle a los ciudadanos que esas 4 comisiones informativas fue acordado con mesa de convergencia y que el acceso a la contabilidad fue una propuesta de mesa de convergencia. Incluso recordarán los ciudadanos que la señora alcaldesa se negó a que este concejal leyera la sentencia que sentaba jurisprudencia. Se negó a que yo la leyera en pleno. Meses después nos dio las claves de acceso, obligada indiscutiblemente por nuestra petición en primer lugar y por la ley. Con respecto al resto de información, habría que decir que llega fraccionada, a veces a destiempo, o sencillamente no llega, como es el caso, por ejemplo, de los escritos presentados por este grupo relativos a Aproindo, al patrimonio, al proceso de nombramiento de la intervención, a las liquidaciones de chiringuitos y a las partidas cargadas no presupuestarias. Esos son hechos. Siguen sin publicarse los contratos menores en la web y ni siquiera el resultado de dichas contrataciones. Esa supuesta transparencia que nos vende la alcaldesa no es voluntaria, no señor, no es voluntaria. Por un lado lo exige la ley y por otro ha sido una constante lucha por parte de la oposición para que eso sea de esa forma. Lo que se ha conseguido ha sido gracias a la exigencia y a la denuncia permanente de este y los otros grupos de la oposición. Por tanto, ahí no hay voluntarismo. Con respecto a los casos judiciales, este grupo dijo desde el principio que no judicializaría la vida municipal y seguimos pensando lo mismo. Sin embargo, la alcaldesa dice que los casos que afectan al Ayuntamiento de Almonte, tanto penales como administrativos, están en manos del Ministerio Fiscal. Y así debe ser. Como también debe ser que en un Estado de Derecho nadie debe poner dificultades a los procedimientos judiciales. Más bien, al contrario, debe facilitarse la continuidad de los mismos por el bien de la verdad y la justicia. Actuar de otra forma, en cierto modo, es obstaculizar a la justicia. Y así ha actuado la alcaldesa en algunos casos y sobre todo lo ha hecho de forma unilateral, dejando entrever un interés partidista por encima del interés de su municipio. En otra intervención poco informada, llega a decir la alcaldesa que ella ha ejecutado 25 de las 39 mociones presentadas por la oposición y que 3 de ellas no podían ejecutarse porque estábamos, la oposición, pidiendo la luna. Bien, aquí me quedo realmente perplejo por 2 cuestiones. La primera, si una de esas mociones es, a la que se refiere la alcaldesa, lógicamente, es la de equiparar el sueldo de los secretarios de la oposición al sueldo del secretario del PSOE, subir a la luna es tan fácil como incluirlo en los presupuestos, como nos dijo el interventor. Y en segundo lugar, tengo que decir
que la oposición ha presentado hasta el pleno de marzo 47 mociones. De ellas, unas 30 no tenemos ninguna constancia de que se hayan ejecutado o se estén ejecutando. 30, al menos, de 47. Esos porcentajes no corresponden absolutamente en nada con lo que dijo la alcaldesa. Desde luego, y de forma taxativa, tengo que decir que este grupo, al que represento, ha presentado las siguientes mociones. Primero, una auditoría de la gestión económica del ayuntamiento. No se ha ejecutado. También la redacción de un reglamento orgánico del Ayuntamiento de Almonte que queríamos para 3 meses. Ha tenido un parón tremendo y ahora se ha empezado a iniciar de nuevo. Y cuando digo iniciar de nuevo, quiero decir que hemos empezado de nuevo, como si hubiéramos empezado hace 2 semanas. También propusimos la creación de la Oficina Municipal de Defensa de la Vivienda y de la aprobación de un protocolo de actuación que antes he hecho alusión y que está ejecutada. También propusimos la creación de un departamento para combatir el desempleo y gestionar las prestaciones que venían. No está ejecutada. También propusimos la publicación en la página web de todos los procedimientos de contratación. No se ha ejecutado. También propusimos una moción sobre transporte y accesibilidad que desconocemos por dónde anda, porque no se nos ha dado información ninguna. También propusimos una sobre el apeadero del autobús para las empresas de transporte internacionales, que hasta el día de la fecha desconocemos qué ha pasado con ella. También propusimos la creación de una agenda cultural para Matalascañas, que no se ha ejecutado. También propusimos una resolución contra el acuerdo de la Unión Europea y Turquía para deportar a los inmigrantes irregulares que llegaban a Grecia, a partir del 20, que llegaban a Grecia. Tampoco se ha ejecutado. También propusimos una sobre suministro de agua en el Rocío, Almonte y Matalascañas. Tampoco se ha ejecutado. También propusimos una sobre colonias de verano en el Rocío. Tampoco se ha ejecutado. También propusimos una en materia de limpieza y salubridad de Almonte de forma urgente. Si se ha ejecutado, será al menos de forma parcial, pero desde luego este grupo no tiene constancia de ello. También propusimos, como he dicho anteriormente, junto con otros compañeros de la oposición, la readmisión de los trabajadores del ayuntamiento que habían sido despedidos por sentencias judiciales. Esa debe ser una de la luna, no se ha ejecutado. También propusimos la creación de una comisión de investigación para las contrataciones laborales, que hasta hace 2 semanas no se había ejecutado. Y se convoca la primera de estas reuniones, a pesar de que se aprobó en octubre, para esta semana. También propusimos la regularización del contrato de los secretarios de grupo. Evidentemente, esta debe ser otra de la luna, no se ha ejecutado. También propusimos la creación del Consejo Municipal de Participación y elaboración de presupuestos participativos, no se ha ejecutado. También propusimos la construcción de un carril bici que uniera los 3 núcleos municipales. Ni se ha ejecutado ni sabemos que se esté haciendo nada al respecto. También propusimos la creación de clubes juveniles en Almonte, el Rocío y Matalascañas. No se ha ejecutado y desconocemos si se está haciendo. Y en la última propusimos una tasa por aprovechamiento de dominio público para el transporte de energía, que evidentemente esta no se está ejecutando por cuestión de tiempo. Desconocemos si dentro de 6 meses estará ejecutándose o no, que desde luego si hacemos el análisis previo de lo que acabo de redactar, la respuesta será no. Bien, esto demuestra que este grupo ha presentado 19 mociones, de las cuales 13, es decir, el 69%, casi el 70%, no se han ejecutado. 5 que tienen una ejecución parcial, es decir, el 26% tiene una ejecución parcial. Y solamente una se ha ejecutado. Es decir, el 5% de las mociones que ha presentado este grupo se han ejecutado, el resto no. Pero también se demuestra que cuando se ejecutan suponen un beneficio importante para la ciudadanía. Y esa debe ser la clave de la gestión. Desde luego, un alcalde debe saber que si la propuesta es buena, debe ejecutarse por el bien de sus ciudadanos. Pero claro, aquí se podría aplicar la lógica de la alcaldesa y decir que lo que es bueno para la oposición es malo para ella. Bien, se refiere también la alcaldesa al tema de las contrataciones y de las gratificaciones. Y además se refirió a mi persona diciendo que yo había hecho lo mismo había hecho lo mismo en Docosa. Pero que claro, ella lo había hecho
en el 3% de la plantilla y yo lo había hecho en el 22%. Pues bien, juzguen los ciudadanos si yo he hecho lo mismo en Docosa que lo que la alcaldesa ha hecho en el ayuntamiento. Lo primero que tengo que decir es que se está refiriendo a que en Docosa hay 2 coordinadores de área. 2 coordinadores de área. Y yo les voy a explicar a ustedes el procedimiento para que ustedes mismos juzguen. Antes que nada de hacer propuestas se habló con los trabajadores. Después se trasladó la propuesta de que 2 de los trabajadores fueran coordinadores de área, dándosele la oportunidad a todos los trabajadores para que pudieran serlo. En una reunión con todos los trabajadores se acepta la propuesta del presidente, en este caso, y los compañeros están de acuerdo en la propuesta que se presenta. Si los trabajadores de Docosa están de acuerdo en la propuesta que se presenta. Una vez que los trabajadores estaban de acuerdo, se presenta la propuesta al Consejo de Administración de la empresa y se aprueba. La propuesta es aprobada por el Consejo de Administración. Y una vez que se había aprobado la propuesta, por hacer esas funciones de coordinadores, que supone unas tareas extra, se lleva el Consejo de Administración, no el presidente del Consejo de Administración, sino el Consejo de Administración decide gratificarle en 250 y 300 euros respectivamente por realizar las nuevas funciones. Y habría que decir por añadido, además, que estos nombramientos han supuesto para la empresa un ahorro bastante considerable. Un ahorro si tenemos en cuenta que la contratación de un gerente no es nunca inferior a 2.000 euros mensuales. Juzguen ustedes mismos. ¿Me pueden decir, la alcaldesa, en qué se parece este procedimiento al procedimiento del dedazo que ella utiliza permanentemente para elegir a personas de responsabilidad? De nuevo la alcaldesa se confunde o quiere confundirnos a todos. El fondo de la cuestión no es que los trabajadores cobren más por asumir tareas de responsabilidad. Ese no es el fondo de la cuestión. La cuestión es que todos los trabajadores tengan las mismas posibilidades y oportunidades para llegar a esos puestos de responsabilidad. Esa es la clave. Es necesario, por tanto, sustituir una vez para siempre la cultura del dedazo por la cultura del procedimiento justo. Esa es la clave. Pero también tendría que decir que nosotros, como se pone en duda en algún momento de esa comparecencia, nosotros, estos grupos que ven ustedes aquí, también defendemos a nuestros agricultores cuando decimos que hay que cuidar el agua. No tenemos ni un doble discurso ni pretendemos engañar a nadie. Y lo hago en plano personal, porque yo quiero que mis hijos o los hijos de mis hijos, si ellos lo decidan, puedan ser agricultores. Pero eso, para que eso ocurra, no debemos ni podemos poner en peligro ni el agua ni ningún otro de nuestros recursos. No podemos permitir lo que saben muy bien los mayores y lo simplifican diciendo no queremos pan para hoy y hambre para mañana. Y por cierto, hablando de un tema también en el que en esa desafortunada rueda de prensa se nos achaca también a la oposición. Nosotros defendemos y respetamos nuestras tradiciones, claro que sí. Defendemos y respetamos la saca de la yegua, defendemos y respetamos el rocío y defendemos y respetamos la Semana Santa. Y lo defendemos desde la cultura y desde la pluralidad. Porque estarán ustedes de acuerdo conmigo que para defender la saca de la yegua no hace falta ser yeguerizo. De la misma manera que para defender el rocío no hay que llevar una vara. Y de la misma manera que para defender la Semana Santa no hay que ser costalero. Y defendemos todo eso desde hace mucho tiempo. Lo que desde luego yo personalmente y el grupo que represento no pretendo ni pretenderemos nunca
es acaparar para mi ideología o para mi partido político las tradiciones que le corresponden al pueblo y a las gentes. También en algún momento de esa rueda de prensa se dice que la oposición ha sido voraz desde la primera semana. De nuevo se vuelve a faltar a la verdad y esta vez incluso a la memoria. Voraces y mentirosos fueron las declaraciones aparecidas en Facebook del Partido Socialista, en la que se decía que este grupo quería retirar la ayuda a las asociaciones. Voraz es llamar a militantes para que asistan a un pleno para que presionen a la oposición. Voraz y falso es decirle a los constructores de este municipio que no se hacen más proyectos porque la oposición se niega. Voraz es volver a decir en una comparecencia que no se han abordado 17 proyectos porque la oposición se negó a aprobar una modificación presupuestaria. Voraz y falso es decirle a los padres de las escuelas deportivas que no pueden dar más dinero porque la oposición no se lo permite. Voraz, manipulador y falto de toda ética es utilizar un acto como el Día de la Mujer para criticar a la oposición mintiendo deliberadamente. Vuelve a ignorar la alcaldesa, como queda patente en sus palabras y en los hechos, que firmamos un acuerdo de investidura basado en puntos de nuestro programa electoral. El programa electoral con el que nos comprometimos ante los ciudadanos y al que desde luego no podemos renunciar porque está basado en la necesidad de que los propios ciudadanos nos transmitieron. Claro, no solo es el PSOE el que hace encuestas preelectorales. Y en ese programa están escritos los 9 puntos del acuerdo que la alcaldesa firmó y todas las mociones que se han presentado y aprobado y rechazado. Estas mociones y acuerdos que la alcaldesa, desde luego, no quiere cumplir. Y ahora juzguen ustedes mismos. ¿Quién está siendo voraz? Yo creo que este grupo no. Dice en otro momento de esa rueda de prensa que la oposición tiene ansiedad por gobernar. Desde luego, si así fuera, estaríamos gobernando desde el primer día. Y como sabe la alcaldesa y todos los ciudadanos, estamos en la oposición desde el primer día. Sin duda, lo que nos produce ansiedad y tristeza es que casi 2 años de legislatura no hayan servido para crear un clima de entendimiento y diálogo con los trabajadores municipales, ni para enmendar el caos organizativo municipal y el descontrol reinante en algunos departamentos, como por ejemplo el de policía. Más bien parece todo lo contrario. También nos parece lamentable que en estos 2 años no hayan servido para abordar una valoración de los puestos de trabajo de forma integral, a partir de una RPT nueva y moderna. Más bien todo lo contrario, se está haciendo una de forma parcial y sin considerar una nueva estructura municipal. También lamentamos que en este tiempo no haya servido para abordar una política de contratación consensuada con todos los grupos políticos, donde todos los ciudadanos de este municipio tengan las mismas oportunidades de conseguir un puesto de trabajo en el ayuntamiento de su pueblo. Un procedimiento, no hayamos sido capaces de aprobar un procedimiento capaz de eliminar la red clientelar a la que estamos acostumbrados y que tantos ciudadanos denuncian. Tampoco ha servido para buscar y potenciar nuevos nichos de empleo al margen de los planes de contratación precarios proporcionados por otras administraciones, que más que planes de empleo e inversiones productivas parecen subvenciones publicitarias carentes de cualquier tipo de planificación. Tampoco han servido para trabajar con los empresarios turísticos un proyecto estructural y firme para Matalascañas, alejado de meros eventos puntuales de dudosa rentabilidad social y económica.
Tampoco ha servido, como ya he dicho antes, para tener una auditoría y conocer con certeza la situación económica y financiera de este ayuntamiento. Y tampoco ha servido para aliviar a nuestros ciudadanos del costo de la crisis, porque son incapaces de buscar fórmulas imaginativas o hacer pagar a las grandes empresas, como hemos demostrado que se puede hacer. Tampoco ha servido ni siquiera para cumplir su propio plan de ajuste, como antes se decía aquí, con aumentos de gastos protocolarios y aumentos de gastos de personal, entre otros. En definitiva, no ha servido para construir proyectos nuevos ni novedosos y, desde luego, no ha servido para construir con este grupo al que represento un proyecto conjunto para sanear y poner en valor las empresas públicas. Todo esto, me van a permitir, es el análisis que yo hago de una lamentable rueda de prensa, donde se exculpa a uno de todo y se carece de la más autocrítica elemental. Ahora le voy a dar la palabra a Rocío del Mar para que ella concluya. Gracias, José María. Sí, por concluir, me gustaría decir que estos dos grupos cuyos representantes están esta tarde aquí sentados no quieren usurpar nada a nadie, ni siquiera la alcaldía. No lo quisimos al principio de legislatura ni lo queremos ahora. Hemos demostrado desde el principio que no somos de usurpar, sino de dialogar y proponer, aunque algunas se empeñen en ignorarlo. Lo que sí ha dicho este grupo es que estaría dispuesto a asumir la alcaldía de Almonte si se cumplen o si se dan una serie de circunstancias que son las siguientes. Primero, si nos pusiéramos de acuerdo en hacer un programa para los 2 años que quedan de legislatura, un programa común, si nos apoyan otras fuerzas políticas, si encontramos viabilidad y receptividad para nuestro proyecto y si lo ratifica nuestra Asamblea. Eso sí lo hemos dicho, estaríamos dispuestos a dar el paso hacia adelante. Y si estas condiciones se cumplen, ya no estaríamos hablando de usurpar nada a nadie, ya estaríamos hablando de un escenario perfectamente democrático y legítimo. Y esta ha sido una decisión difícil, una decisión que no se ha tomado a la ligera y a la que hemos llegado porque hemos perdido la confianza en la actual alcaldesa y en su equipo de gobierno. Una confianza que, como hemos repetido y como acaba de decir José María García, dejamos patente en el documento que firmamos el mismo día del pleno de investidura, un documento con 9 puntos y que la alcaldesa se ha encargado de dilapidar. Una alcaldesa que no ha sabido, a nuestro entender, en ningún momento interpretar y leer los nuevos tiempos políticos decididos por los ciudadanos. Unos tiempos sin mayorías absolutas y ella sigue gobernando como si la tuviera. No le ha importado, por tanto, incumplir incluso aquello que ella misma firmó. Ese es su gran fallo. Un fallo, señora alcaldesa, que no se soluciona colocándonos a nosotros 3 en la Junta de Portavoces del equipo, en la Junta de Gobierno local. Esto se soluciona únicamente, a nuestro modo de ver, con otra persona a la cabeza de este ayuntamiento que entienda mejor los tiempos en los que nos movemos políticamente en la actualidad. La alcaldesa comienza su comparecencia hablando de la incertidumbre y la situación en la que Mesa de Convergencia e Izquierda Unida han querido poner al ayuntamiento. No, señora, vuelve usted a equivocarse. Esta situación la ha provocado única y exclusivamente su talante prepotente y su incapacidad para mantener el diálogo que marcan los nuevos tiempos. Es usted, por tanto, la única que ha provocado la situación en la que nos encontramos actualmente. Nada más y quedamos a vuestra disposición para si quieren preguntar algo.
Quizá preguntarle en primer lugar, ¿cuándo se van a celebrar las asambleas? Concretamente, la de mesa de convergencia se va a celebrar mañana a las 8 en nuestra sede. ¿Izquierda Unida? El miércoles. En primer lugar, el miércoles, la Asamblea de Izquierda Unida. Según lo que comentabais en la rueda de prensa anterior, bueno, en principio todas las posibilidades están abiertas. Quiere decir que lo que decida la Asamblea no lo que vaya a hacer. ¿No hay algún contacto que se haya establecido a día de hoy, no sé, con personas del PSOE, con personas del PP, por ejemplo? ¿A día de hoy? A día de hoy, las conversaciones que hemos mantenido son las que ustedes conocen con el equipo de gobierno, que las mantuvimos, pues, Mesa de Convergencia, Izquierda Unida y el Partido Socialista, y ninguna más. Con el Partido Popular no hemos tenido ningún tipo de conversaciones. Está todo en el aire. Recientemente hacíamos una entrevista al portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular y decía que veía comprensible que el alcalde fuera en estos tiempos alguien de Mesa de Convergencia o de Izquierda Unida. ¿Cómo valoran esa afirmación? Esa afirmación coincide desde el primer momento con la propuesta que hemos puesto nosotros encima de la mesa, porque entendíamos que esos grupos, que es verdad que son grupos minoritarios, podrían servir de catalizador para, partiendo de un programa consensuado entre todos, hacer de catalizador para lo que nos queda de los dos años de gobierno. Creo que hace falta poner encima de la mesa proyectos comunes y entendemos que, evidentemente, la alcaldesa ya ha demostrado esa incapacidad para poder coordinar ese proyecto, porque ha entendido la política de otra forma, y entendemos que la propuesta de estos grupos, pues cualquiera de ellos podría ser una persona adecuada para coordinar eso que creemos que es fundamental en estos tiempos políticos, ¿no? Y es la cooperación y el diálogo conjunto. Por último, por mi parte, aunque sean conversaciones informales, ¿han encontrado otro sentir en concejales o en responsables del Partido Socialista? Digamos, menos radicalizados. No hemos tenido más conversaciones, Pepe. Si tú lo que me estás pidiendo es que valore desde el punto de vista personal, no político, a algunos miembros del equipo de gobierno, yo tendría que decirte que es una cuestión de personas. Todas las personas no somos iguales, todas las personas no tenemos el mismo talante, y en el equipo de gobierno hay personas que tienen un buen talante, personas que tienen un pésimo talante, personas con las que personalmente yo me sentaría a trabajar, y de hecho he trabajado y sigo trabajando con ellas, y otras personas que no tienen esa capacidad de diálogo, personas que las miras a los ojos y tú estás sintiendo que te están mintiendo. Con esas personas, evidentemente, no cabe posibilidad. Este que le habla no tiene ninguna posibilidad de hablar. Con otras, por supuesto, vuelvo a repetir que en la política, como en la vida, el talante de las personas marca las diferencias. Sobre si sería alcalde de Izquierda Unida de esa convergencia no podemos hablar, claro. Eso, la decisión la tiene la Asamblea. Sí, yo tengo una... Creo que has dicho al principio que la oposición en bloque se quejaba de falta de transparencia, de que no nos dejaban llevar mociones a los plenos o que nos ponían la oposición en bloque, creo que has dicho en concreto. Yo no sé si, supongo, entiendo que sobradamente sabréis que la oposición en bloque soy... Al ser mayoría, ¿no? que el gobierno tiene opción a pedir hasta 3 plenos al año. Correcto. Que obligatoriamente pues, tienen que convocar y ahí podéis llevar todas las mociones que queráis o los temas que queráis. ¿Habéis hecho uso de esos 3 plenos al año? Claro. Bueno, hemos hecho uso de uno de ellos. De hecho, esa fue la mecánica que utilizamos. Las mociones fueron presentadas en septiembre y la alcaldesa la rechazó. Acto seguido, con las firmas de Partido Popular, de Mesa de Convergencia y de Izquierda Unida, solicitamos ese pleno extraordinario para única y exclusivamente meter las mociones que había dejado aparcada la alcaldesa, porque entendía que no eran competencia de este pleno. Y hablábamos cuestiones de crear una comisión por el asunto de corrupción, hablábamos de la guardería rural y hablábamos de otra serie de temas que también llevaban los compañeros del Partido Popular, o sea, de Almonte, temas locales. Y eso lo quiso quitar de medio, entiendo, para evitar el debate y, sobre todo, para evitar que la oposición tuviésemos herramientas de fiscalización y de vigilancia, como es una comisión para los asuntos de presunta corrupción y de investigación de cuestiones administrativas, ¿no? Eso se pidió el pleno, y para que los ciudadanos sepan, la poca voluntad de la alcaldesa para convocar ese pleno agotó los plazos legales para su convocatoria. O sea, fue convocado automáticamente según dicta la ley. Por eso digo que la oposición desde septiembre entró en junio a gobernar
Y lo primero que tuvo en su actuación fue agosto. Agosto de 2015 aprueba un plan de ajuste sin la oposición. Ahora reconoce que es malo. Antes decía que no, cuando nosotros le decíamos que era malo y demás. Esa fue su primera opción y su primer torpedo a la oposición, no darnos información y aprobarlo en solitario en agosto. Y el siguiente paso fue septiembre. Y fue evitar esto, lo que he comentado antes, de la presentación de las mociones. Entonces fue cuando solicitamos ese pleno extraordinario. Desde entonces, a las mociones que se han presentado, bien es cierto que en algún momento ha presentado algún tipo de reticencia la alcaldesa, pero al final ha tenido que llegar al pleno. No obstante, y ha tenido otras herramientas, por así decirlo, legales para evitar discutir determinadas mociones, como por ejemplo es que llevamos 3 meses sin ruegos y preguntas. Y esto es porque los plenos, de forma deliberada, la alcaldesa los alarga para evitar mociones que presentamos los partidos. Las mociones siempre están al final y llegamos hasta las 12 y por el criterio de unidad de acto muchas mociones se quedan fuera. Entonces, las comparecencias que tenemos hoy en el pleno que vamos a tener este mes de abril era para el mes pasado. Las presentamos en febrero. O sea, que puede perder cierta actualidad y cierta capacidad de reacción de la oposición. Y eso lo evitó ella deliberadamente en el mes de febrero y eso se ha ido alargando en el tiempo. Amén de otras propuestas, el compañero de esa conferencia tiene mociones que tarda hasta 2 meses en llegar a que se pueda discutir, o nuestra, o del Partido Popular. Es decir, que cuando he dicho que desde el primer comienzo de legislatura, lo único que estamos legitimados para decir que hemos sufrido ese acoso y derribo, somos la oposición por cómo actúa el Gobierno por estas cuestiones que estoy diciendo. Vale, para José María, que yo había comentado antes que con el PP no habéis tenido ningún tipo de diálogo o de encuentro. Por lo que yo tengo entendido es que sí que os habéis reunido al menos en una ocasión, pero que no ha salido el tema. A mí me parece sorprendente que estando las cosas como están y que tanto os preocupe, pues que os reunáis con la única opción posible de apoyo que tenéis en este momento y no habléis del tema. Bueno, hay 2 cosas diferentes. Una cosa es que te reúnas con el PP, como cualquier otro grupo municipal, para tratar cuestiones del día a día, para tratar cuestiones de emociones, y eso lo hemos hecho con todos, evidentemente. Y otra cuestión distinta es el procedimiento que hemos abordado, si le hemos dado entrada al PP o no. Y la respuesta es no. Es decir, de momento creemos que los tiempos marcan lo que estamos haciendo. En un tiempo a posteriori, y desde luego siempre tiene que ser después de nuestra asamblea, pues si tenemos que tener conversaciones con el PP o con cualquier otro grupo, evidentemente las tendremos. Pero de momento tengo que decirte que para el tema en cuestión que estamos discutiendo no hemos tenido ninguna conversación. Y por último, ya la hoja de ruta que vais a seguir, porque pedisteis la dimisión de la alcaldesa, le disteis 15 días de plazo, se cumplieron, la volvisteis a pedir y no sé en adelante qué va a pasar, porque la única opción es que ella ya ha dicho que no se va a ir de ninguna de las maneras. La única opción es una moción de censura y para eso sí que necesitáis al PP también. No sé si tenéis planteado una hoja de ruta y cuál sería. Lo primero que necesitamos indiscutiblemente es que nuestra asamblea se pronuncie y eso mañana saldrá. ¿En qué sentido se va a pronunciar la asamblea? Sería muy aventurado que yo te lo dijera. No lo sé exactamente qué va a ocurrir. Y además, una vez que la asamblea se decidirá no solamente si hay moción de censura o no moción de censura, sino decidirá toda la hoja de ruta, tanto en un sentido como en otro. Pero eso, como digo, no te lo puedo decir. Sí hay unas declaraciones que hace la alcaldesa en su última comparecencia en las que los compañeros le preguntan de por qué se decidió tanto la relación entre Mesa de Convergencia y el Partido Socialista. Y achaca, o parece que nota una cierta culpabilidad a Dani, a la influencia de Dani al momento en el que se produce la coalición de Unidos Podemos de cara a las elecciones generales. ¿Cómo valoráis ese tipo de declaraciones? Sí. Sí, es algo que además me hizo mucha gracia, porque ella vuelve a mentir y lo sabe. Es verdad que ha habido un distanciamiento cada vez más claro entre Mesa de Convergencia y el Partido Socialista, pero por supuesto no tiene nada que ver ni la unión con Izquierda Unida, ni el malo malísimo diabólico de Daniel Martínez, ni el Unidos Podemos. Nuestro distanciamiento se produce. La alcaldesa lo sabe, lo hicimos público en un pleno y lo hicimos público después en una rueda de prensa, tras una actuación malintencionada, manipuladora y deliberadamente para hacer daño que hacen hace casi un año, en marzo del año pasado, en el pleno de los presupuestos.
la que dijimos que debían pedir públicamente disculpas y retirarlo de donde lo habían publicado. Hasta hoy no se ha hecho ni una cosa ni la otra. Y desde entonces dijimos públicamente que por nuestra parte se habían acabado todas las conversaciones que no fueran institucionales entre el Partido Socialista y nosotros. Y hasta hoy no hemos vuelto a sentarnos con ellos, a menos que haya sido en una reunión a 3, a 4 o en algún acto institucional. Es decir, no tiene nada que ver Izquierda Unida ni la unión de Unidos Podemos, sino, una vez más, el talante de esta alcaldesa y de su equipo de gobierno. El Ayuntamiento del equipo de gobierno ha intensificado la política en materia de comunicación en las últimas fechas, desde la petición de dimisión por parte de la oposición, presentando proyectos urbanísticos importantes también, ¿no? Que se ha develado por documentación, que se ha filtrado, que incluso hay pues funcionarios que están recibiendo un dinero acorde a la realización de esos proyectos. Proyectos que van a cambiar la faz, por ejemplo, de la aldea de Rocío, como de la regeneración urbanística de la calle Santa Laya. ¿Estáis participando de la elaboración de esos proyectos? ¿Tenéis conocimiento? ¿Cómo valoráis? La información relacionada con ese tipo de proyectos nos llega a nosotros única y exclusivamente en las comisiones informativas cuando llega. Exclusivamente. No hemos participado en ninguna mesa donde se haya puesto el proyecto encima de la mesa y hayamos podido aportar cosas, como ese y otros proyectos, como otras mesas que están abiertas y tampoco se han seguido las conversaciones. Es más de lo mismo, es decir, realmente este equipo de gobierno no cree en el diálogo para la construcción. Esa es la clave, lo hemos dicho antes. Ya sea un proyecto menor, como por ejemplo, menor me refiero, no es de envergadura, ¿no? El proyecto de embellecimiento del pueblo de cara a la Avenida de la Virgen, yo me he enterado porque me lo ha dicho un ciudadano en la calle. No, como concejal del Ayuntamiento de Almonte, no he tenido la oportunidad de ver ese proyecto. No sabía que ese proyecto se estaba haciendo. Me parece que eso es lo suficientemente significativo. Es decir, a nosotros cuando nos llegan los proyectos o las conversaciones ya está todo dicho. Es la forma en la que el equipo de gobierno quiere hacer política. Y entonces, evidentemente, eso conlleva un riesgo importante, el riesgo de acabar como estamos acabando, porque entendemos que en una situación política como la actual, la mejor arma, indiscutiblemente, la mejor arma para el ciudadano, para el bien de este municipio, es el diálogo permanente, la transparencia y la cooperación. Y eso hay que tener un talante muy equilibrado para saber hacerlo. Quisiera añadir un pequeñito detalle sobre lo que estamos hablando del talante, como había dicho José María, de la alcaldesa, y es que todas estas cuestiones que en principio dice que son de calado para nuestra localidad, nos enteramos o bien por los vecinos o por la prensa, o sea, siempre más tarde. Y algunos de estos proyectos como el Rocío, o que son de gran importancia y de repercusión administrativa y demás, algunos tienen que pasar por este pleno, resulta que no nos negocia con nosotros. O sea, viene todo hecho, como me ha dicho José María, todo cocinado, y cuando viene a este pleno nos ponen a la oposición pues contra la espada y la pared. O sea, tenemos que tomar una decisión sabiendo que a lo mejor no hay margen de maniobra para poder hacer ningún tipo de rectificación, ni de aporte, ni de modificación. O sea, es como vuelvo al comienzo, o sea, desde el comienzo a nosotros nos han torpedeado las actuaciones, no nos han dejado participar, no cuenta con nosotros y, como bien dice José María, es un gobierno en minoría que necesita de la oposición para cualquier historia. Con los presupuestos también pasó. O sea, empezamos a negociar los presupuestos de 2016 cuando se llevaba ejecutado ya 3 o 4 meses. O sea, eso nos deja a nosotros sin margen de maniobra para hacer propuestas. Y aún así, hicimos unas propuestas que eran solo del 4% y las rechazaron en el Pleno. Bueno, entonces, ¿qué queréis de nosotros? Si es que incluso no nos da información, cuando participamos tampoco nos queréis, o sea, nos dejan en una situación en la que hay que tomar algún tipo de decisión. Y luego, el último pronunciamiento público que habéis tenido, bueno, parecía que quedaba en el aire de nuevo, o se lanzaba de nuevo la misma oferta que del inicio, la oferta del gobierno de concentración, con los 4 grupos políticos y una alcaldía de los 2 partidos minoritarios. Pero las declaraciones de Rocío Espinosa en su última rueda de prensa cierran cualquier tipo de posibilidad en ese sentido. ¿Esa posibilidad va a seguir estando encima de la mesa para vuestra asamblea o ya descartáis directamente debatirla? Y la nuestra, en principio,
sí está abierta. Es decir, las declaraciones que ha hecho la alcaldesa, la hoja de ruta, no, perdón, la propuesta inicial, que es la que tú has estado diciendo, esa seguirá abierta siempre desde el inicio de la Asamblea. Lo que la Asamblea luego decida y el camino que decide, que escoja, ya eso es otra cuestión distinta. Pero de entrada, todas las posibilidades están abiertas. Perfecto. Pues muchas gracias.